Shalom Shalom, Parashat Shoftim, segunda entrega. Dentro del marco de la organización social que esta parashá nos quiere enseñar, precisamente a través de la designación de los Shoftim, los jueces, y también de los Shotrim, los alguaciles o policías que se encargan de hacer cumplir las leyes que los jueces dictaminan, trae la parashá varios temas que se relacionan con una falsa organización y que Am Israel tiene que alejarse precisamente de estas formas de organizar sociedades que no son aquellas que son dirigidas por la Torá y que no son dirigidas precisamente a elevar a la persona a niveles más importantes, sino que simplemente muchas veces son una forma de utilización y una forma de manipulación de los seres humanos. En este sistema es en el cual se ubican todos aquellos personajes que la Torá va a mencionar como una prohibición que nosotros debemos alejarnos y por lo tanto no realizar, y la persona que lo realiza va a tener severos castigos, que es lo siguiente: la prohibición de la brujería. Primero, antes de ingresar a los psukim, quiero hacer una pequeña introducción sobre el pensamiento de Israel con respecto a la brujería. Si bien existe una discusión entre grandes sabios sobre la veracidad de las peulot, de las acciones que los magos o los brujos han hecho o hacen, de todas formas, la actividad considerada brujería dentro de la perspectiva de la Torá es algo prohibido. Existen dos esferas de pensamiento con respecto al tema específico. Según Maimónides, según el Rambam, las brujerías son formas, o las acciones referidas a la brujería son formas que tienen las personas de construir mundos imaginarios, que no son reales y en los cuales normalmente muchas de ellas tienden a la exacerbación de los sentidos o de las pasiones o de todo tipo de ritualística muy lejana del concepto de la pureza y de la forma en que Am Israel tiene que comportarse, y por eso es conveniente, no solo conveniente, sino es obligatorio alejarse de todo eso. Pero no porque haya en esas actividades algo real, es todo algo imaginario que suele presentarse a la persona con ciertos niveles de realidad para poderlo manipular, manejar, confundir, etc. Por otro lado, existen otros pensamientos dentro de la propia Torá que, si bien obviamente coinciden con Maimónides en el hecho que estas actividades están totalmente, absolutamente prohibidas, la Torá lo va a decir, va a prohibir las acciones que tienen que ver con la brujería y otras cosas por el estilo. Sin embargo, no dejan de percibir en estas acciones un punto o un cab real. O sea, bajo esta perspectiva, gran parte del pensamiento de Israel divide el mundo, por decirlo así, o las actividades, las formas en que el mundo Akadosh Baruj Hu lo creó, como en dos grandes hemisferios. Un hemisferio de la Kedushá, de la Tahara, que está referido a través del cumplimiento de las mitzvot, a través de la forma en que Am Israel tiene de relacionarse con Akadosh Baruj Hu, de pensar, de hacer tefilá, de hacer relaciones con los demás seres humanos a través de la caridad y del musar, de la ética, etc. Y existe otro campo oscuro, el lado oscuro de la fuerza, el otro lado, que se denomina o clipá, la cáscara, o tumá, la impureza, o el Zohar lo va a denominar la sitra ájara, el otro lado, y así va a quedar también muchas veces definido simplemente como la sitra, el otro lado. Desde esta perspectiva, ambos campos de una u otra manera tienen realidad y tienen poder. ¿Para qué? Justamente para que el ser humano pueda ejercer su libre albedrío de escoger uno y no el otro. Se necesita que ambas dimensiones tengan la posibilidad de una fuerza interna.
Eso obviamente la entrega a Hashem. Es Hashem el que entrega fuerza a la Kedushá, y también Hashem entrega fuerza a la Sitra Ahara para que el ser humano pueda escoger o esto, sin necesidad de tener que decir que lo otro no es válido porque no existe o que no tiene fuerza y por eso me quedo con la Kedushá. No, sino para que sea Bemet un vitur, un ceder frente a una tentación, que esta tentación es bastante poderosa y fuerte. En esa perspectiva, las brujerías y las acciones que tienen que ver con el ocultismo están concentradas o están ubicadas en esa otra parte del mundo, en la cual Am Israel tiene que alejarse por mitzvah, sabiendo que ese lugar también tiene cierta realidad. Desde esta perspectiva son dos formas de ver, de entender el mundo de las mitzvot, de las prohibiciones, el mundo de las cosas sagradas, de las tefilot, de la Torá, de los estudios, y el otro mundo que es el mundo de lo oscuro, del ocultismo, de las brujerías y de las cosas de las cuales vamos a estudiar ahora. Después de haber hecho esta pequeña akdamá, esta pequeña introducción con respecto al pensamiento de Israel con esto o sobre esto, por un lado Maimónides, por el lado el resto de los sabios que opinan que hay una realidad y una fuerza en la Sitra Ahara, vamos a concentrarnos en los psukim. ¿Qué es lo que dicen los psukim y qué es lo que los psukim, la Torá misma define? ¿Sobre qué la Torá está hablando? Y dice así en el Perek Yud-Het, en el Pasuk Yud. Primero trae una actividad que era común que la realizaran los paganos que vivían en Eretz Israel o en los alrededores, especialmente el culto en Moab, que era el culto al Molech. Y dice así: Lo yematze becha ma'abir beno ubito baesh. No se va a encontrar en ti, o sea, está prohibido que un Yehudí se dedique a hacer lo siguiente, a pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que era un culto que existía al Molech, o sea, una idolatría de Moab, en los cuales se sacrificaban niños quemándolos o no quemándolos o traspasándolos, etcétera. Había varias explicaciones de cómo el culto se hacía en favor de una idolatría que se llama Molech. Eso no puede ser hecho para Israel, es un pecado. Inmediatamente después de esto, que es una Avodah Zará, o sea, que es una idolatría que obviamente se ubica no en el lado de la Kedushá, sino en el lado de la Sitra Ahara, de la impureza, viene lo siguiente, y la Torá dice así: Kosem kesamim, Kosem kesamim, el mago que hace magia. Explica Rashi qué significa exactamente la palabra Kosem. Kosem, Kuf Samach Mem, de allí viene el semítico Maxim, o sea, viene la palabra Maxim, Maxim, Maxima, Maximim, Maximot, no de la palabra máximo, como en castellano, que proviene del latín. Tal vez hay alguna raíz común con del latín con el hebreo, en el hecho de que Maxim en el hebreo de hoy significa encantador, maravilloso, que encanta, que maravilla, y máximo en el español, que proviene del latín, es el superlativo de grande, lo más grande, es lo máximo. Si hay alguna relación en común, no la desconozco, no la sé, pero puede ser que la haya. Eso es cosa de un trabajo de investigación lingüística. De todas maneras, ¿qué es el Kosem? ¿Quién es el mago que hace magia? Explica Rashi su definición, que es la que vamos a seguir en este estudio. Rashi dice así: Eizehu Kosem. ¿A quién se llama Kosem? ¿A quién se llama mago? Aojes et makelo, la persona que agarra un bastón, veomer, y dice im elech, im lo elech, si voy a ir o si no voy a ir. Bechen hu omer, y así también dice, ami beetzo ishal umekalo yagit lo. Trae un pasuk en Oshea, donde se explica, donde se relata en un pasuk justamente la actividad que según Rashi es la actividad principal que define a un kosem, a un mago. Dice, ami beetzo ishal, mi pueblo consultó su consejo, el consejo de un rasha, de alguien que no es en la Torah sino del otro lado,
Umakeló y agitlo, y su maquel, su bastón, se lo dijo, que es lo que había que hacer. ¿A qué está hablando? Dice que el mago es la persona, el kosem, lo que hoy día también en el hebreo moderno llamamos mago, kosem, es una persona que toma un bastón. Podría ser cualquier otro objeto, no necesariamente tiene que ser un bastón, es una forma de hablar. Toma un objeto y de la meditación sobre este objeto o de la fuerza que supuestamente recibe de este objeto es el que le revela al kosem qué es lo que tiene que responder si ha sido una pregunta o qué es lo que tiene que aconsejar si ha sido que le piden un consejo. ¿Okay? Este es el kosem, que toma un objeto y recibe una fuerza especial de este objeto para indicar qué es lo que hay que hacer. Esto es número uno. Segundo, y esto está prohibido obviamente. ¿Okay? Segundo, meonen, habla del meonen. Meonen, con Ain, explica a Rashi así. Meonen viene de la palabra oná, que significa tiempo. Oná, tiempo o estación. Hoy día lo ocupan para decir las onot, el verano, el invierno, etc. Oná es un tiempo, es un momento. Rabbi Akiva Omer, dice Rashi, Rabbi Akiva Omer, Elu notnei onot. Son los que dan los tiempos, que dicen en qué tiempo es bueno hacer tal cosa, o en qué tiempo es bueno hacer tal otra, o en qué tiempo no es bueno hacer esta cosa, y en qué tiempo sí es bueno hacer la otra. Sheombrim ona plonit yafale atchil. Tal momento es propicio para comenzar. Bejajamín ombrim, y los sabios dicen, elu ohasei aeinaim. Se refiere a las personas que hacen ajizat einaim. ¿Qué significa ajizat einaim? Ajizat significa atrapar, agarrar los ojos. Predistigitación, creo que así lo llaman en castellano, que hacen como un bilbul, así una confusión, y las personas creen que lo que están viendo es real. Dice el Siftei Jajamín como una especie de explicación al Rashi, dice sobre este punto, dice Ojes Einai, que es el Ojes, que dice que Ojes agarra Besoger Einei Abriot, que ilu cierran los ojos de las personas, Umar Elahen que ilu ose de Barim Pelaim, y le muestra que ilu está haciendo cosas maravillosas, Ubemet y no ose klum, y la verdad es que no está haciendo nada. ¿Bien? O sea, acá, porque podríamos haber dicho esto coincide mucho con la opinión de Maimónides, ¿no? Que Bemet simplemente lo está convenciendo que está viendo algo cuando la verdad es que no lo ve. Pero acá el poder está, según la otra opinión, en la posibilidad de poder ingresar en la mente de la otra persona y confundirla, y decirle que ahora él está viendo tal cosa cuando la verdad es que no lo ve. Y esto es un poder según la otra perspectiva de estudio de lo que estamos viendo, del ocultismo. Esto es el número 2, ¿okay? El Meonen. Son ideas y principios que todavía vemos que en algunas culturas se siguen ocupando, y es decir, tal noche es buena para sembrar, o tal noche es buena para hacer tal cosa, o tal día es bueno para tal cosa, o tal oná o momento es propicio o negativo para tal otra. Después viene la siguiente prohibición, que es el menajesh. Hoy en hebreo menajesh significa adivino, el que adivina, y explica Rashi a qué se refiere. Menajesh, por ejemplo, pitó nafla mi piv, estaba comiendo y se le cae el pan de la boca. Tzvi ipsiko vaderech, o iba caminando y pasó por delante de él una gacela, un animal muy propio de este lugar del mundo, ¿no? En Israel hay muchas gacelas. O maquelona falme yadó, tenía su bastón y se le cayó de la mano. Y frente a estas actividades comienza a adivinar qué es lo que esto significa. Si se atraviesa, en nuestra cultura es un gato negro, entonces algo malo va a pasar. O si está comiendo y se le cae la comida, entonces piensa que algún pariente está con hambre, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una serie de nihushim, de adivinaciones sobre las cosas que pueden ocurrir o que pueden estar ocurriendo. No quiere decir que no sea real, puede ser que sea así, pero caer justamente en el juego de introducirnos en esas fuerzas, eso está prohibido. Entonces tenemos Kosem, tenemos Meonen, tenemos Menajesh,
Menahesh, el adivino, y finalmente en el mismo pasuk tenemos Mehashef, el brujo. Mehashef es un brujo, Mehashef. Rashi no nos dice qué es lo que es el Mehashef, no lo define, porque entiende que nosotros ya sabemos lo que es un brujo, que normalmente en la perspectiva de la tradición, el Mehashef, el brujo, es la persona que hace pócimas, o sea, que es como una especie de farmacéutico de la impureza, que crea todo tipo de pócimas para amarres, o sea, juntar a una persona con otra, o para crear tal cosa, o para evitar tal otra. Esto es un Mehashef desde esta perspectiva, el brujo. Entonces ya tenemos 4 cosas: Kosen, Meonen, tenemos Menahesh y tenemos Mehashef. En el siguiente pasuk, en el pasuk Yud Aleph, estos elementos, estas personas que tenemos hasta acá, giran en torno a una especie de ocultismo simple, o sea, manejando ciertas fuerzas más bien de una manera primaria, no demasiado profunda. Se pueden dar todas estas cosas. Hoy día las podemos incluso identificar como ciertas profesiones bastante aceptadas y respetables, pero eso también es un tema. Inmediatamente en el pasuk Yud Aleph Quar ya la Torah se mete a un ocultismo un poquitito más profundo, ya cosas con más raíz, con más cuerpo, podríamos decirlo. Y dice: Vejover Haver Beshoel Ov Veidoni Bedoresh el Ametim. Habla de Jover Haver. El primero que trae es el Jover Haver. ¿Qué es Jover Haver? Entonces explica Rashi: Shemetzaref Nahashim o Akarabim o Shear Hayot Lemakom Echad. Es una persona que reúne animales, especialmente roedores, y los junta en un solo lugar para ver cómo ellos actúan. Y de la manera que los animales actúan está la respuesta a lo que él quiere saber, o la nebuá, entre comillas, la profecía sobre cosas que van a ocurrir en el futuro. Depende de cómo actúa este Nahash, cómo actúa este Akrab, o otro de estos animales que son generalmente animales que el ser humano no está muy agradable, no nos son muy agradables. Los junta en un lugar, los observa y según eso llega a ciertas conclusiones. Ya estamos avanzando al dominio, porque si lo primero que hablamos antes era más bien a unos niveles podríamos decir de convencimiento, excepto el Mehashef, que ya estamos hablando de actuar sobre pócimas, sobre hierbas, etc. Acá ya está el dominio sobre seres vivos, y ver cómo los seres vivos actúan para poder aprender de ellos o derivar de estos comportamientos algún tipo de respuesta. Después está el Shoel Ov. Shoel Ov, dice Rashi, Ze machshefot sheshemo pitom umedaber mi shehav umaale et hamet bebet hashech shelo. Rashi estudia que el Shoel Ov es el que le pregunta a un fantasma. Shoel pregunta, Ov es un fantasma, una especie de espíritu de alguien que ya murió. O sea, que para poder tener este poder necesita ya estar introducido dentro de una serie de organización del ocultismo, de la Sitra Achra, bastante alto. ¿Y qué es lo que hace? La persona que se dedica a esta actividad se llama Pitom. De ahí va a venir la palabra pitonizo, pitonisa, ¿okay? Pitom, que es el mago que hace esto. ¿Qué cosa? Preguntarle a un espíritu o preguntarle a un fantasma sobre algo. Y normalmente, y esto tiene un motivo, una causa de por qué es así, la voz que recibe sale de sus axilas, sale de debajo de sus brazos. De allí es donde sale la voz del fantasma o la voz del espíritu que le quiere comunicar algo según lo que ellos dicen que ocurre. ¿Por qué Dafka la voz sale de allí? Porque en el sistema del espiritismo y en el sistema general del consultar a los fantasmas o los espíritus de los muertos,
la capacidad de poder atrapar o manejar el espacio de un fantasma no es demasiado extensa como podríamos haber pensado, sino que Hilo está como limitada. Y la imagen o el símbolo de utilizar un espacio precisamente con los brazos abiertos, o abriendo los brazos o abrazando, estirando los brazos hacia adelante. Esto en los espíritus no se da en forma total, y por lo tanto el traerlos precisamente a nuestros brazos, como entregarles algo de nuestra estructura viva, de nuestra forma viva de ser, para que la ocupen y de esa manera que nos entreguen algo que nosotros queremos saber. Es como si el fantasma no tiene brazos, yo se los doy. Si el fantasma no tiene cuerpo, yo se lo entrego. Y a través de eso, Keilu me comunica algo. Esa es la explicación simple del por qué habla a partir de las axilas. Después tenemos el Idoní, otra expresión Idoní. Rashi dice, y esto está traído de nuestros sabios, de cómo ellos estudian esta para allá, estos pesukim y estas personas y estas actividades del otro lado. Dice, Veidoni machnis etzem chaya sheshema idoni letoch piv umedaver aetzem al yedei machshefut. ¿Qué es lo que hace? Ingresa el hueso de una chaya, de un animal, que el nombre de este animal es Yadua, así se llama. El animal este se llama Yadua, es un animal desconocido, mitológico. Letochpe, el hueso este lo introduce dentro de la boca, y el hueso comienza a hablar dentro de la boca de la persona a través de brujerías. ¿Okay? Esta es la forma en que se estructura o se realiza el Idoní. Y finalmente Doresh el Ametim. Doresh el Ametim es la persona que hace espiritismo para traer el alma de los muertos. Dice Doresh el Ametim que gon maale bezichruto veanishal be gulgolet, ya sea la persona que maale bezichruto, o sea que atrapa el alma de un muerto, un medium, es una forma de hacerlo, atrapa el alma de un medio dentro de las piernas de la persona que lo está haciendo. O sea, hay un ser humano que entre sus piernas eleva el alma de algún muerto para preguntar, querer saber, querer conocer algo. O de un gulgolet, toma un cráneo y a través de ciertos movimientos que se hacen en el cráneo hacia adelante y hacia atrás, entonces él obtiene información. Estas son los puntos que abarca el Pasuk Yud Aleph, que son, dijimos, Hover Haver, es el de las que junta a los animales. Shoel Ov, el que le pregunta al fantasma, transformándose él mismo que hilo en el que porta el cuerpo del espíritu. 3, el Idoní, que es el hueso introducido en la boca para tener información. Y 4, Doresh el Ametim. En total, entonces, entendemos que hay 8 actividades prohibidas. Tenemos 4 del pasuk anterior fuera de la idolatría. La idolatría es como el marco en el que esto normalmente se da, es por eso que lo traen, la idolatría del Molech, como que en el marco de los paganos se dan 8 actividades, que son, dijimos, la primera el Kosem, que ese sería el mago; segundo el Mehonen, el que tiene que ver con los tiempos; el Menahesh, el que adivina; el Mehashev, que hace pócimas; y después 4 más ya mucho más profundas, mucho más complejas y mucho más con más cuerpo, entre comillas, que son Hover Haber, los animales que se juntan; Shoel Ov, el que le pregunta al fantasma y él mismo se transforma en él; el Idoní, el hueso dentro de la boca; y Doresh el Ametim es el espiritista, que trae el alma de una persona muerta entre sus piernas o que hace unos movimientos sobre los cráneos. Ki toevat Hashem kolose ele, dice la Torah, es una toeva, es una abominación toda persona que hace algo así. Ubiglal hatoevot haele, y debido a estas abominaciones, Hashem Elokeja morish otam mipaneja, Akadosh Baruj Hu los va a desterrar delante de ti. También tieim Hashem Elokeja. Simple, aceptándolo,
todo tienes que ser delante de Akadosh Baruj Hu. Termina en la Torá esta pequeña parashia, este pequeño tema, con algo bastante concreto, y dice: esto es una toevá, esto es una abominación, las personas que hacen todas estas cosas. Y debido a estas abominaciones, a estas cosas, fue que los pueblos que vivían dentro del espacio sagrado, dentro de la tierra de Israel, Akadosh Baruj Hu los va a desterrar, los va a eliminar de esta tierra porque hacían esto. Esto quiere decir que nuevamente encontramos que una relación con la tierra de Israel, esta vez de forma negativa, hace que quien se dedique a este tipo de cosas no tiene cabida dentro del espacio sagrado. Por el contrario, quien sí la tiene, también tiyei Hashem me lo queja, la persona que sea tamim, la persona que sea simple, la persona que sea íntegro con Akadosh Baruj Hu y que no quiera estar pensando o adivinando el futuro o tratando de saber qué es lo que pasa en este mundo o en el otro, no simplemente lo que Akadosh Baruj Hu informa y entrega por los profetas. Punto. Eso es tamim. Esta persona tiene la propiedad de la tierra, esta persona se queda con el espacio sagrado. El que no, el que está buscando otros caminos cortos para llegar a entender o saber, etc., esa persona Akadosh Baruj Hu la va a expulsar de la tierra de Israel. Nuevamente, la conexión espiritual con el espacio sagrado es principal dentro de la Torá y es principal también dentro de esta parashá, que es la parashá de los Shoftim.